En Brasil vos podés tener un salto de la cotización del dólar y no se traslada a precios inmediatamente. Mm. Para poner un ejemplo muy cercano. En la Argentina, en cambio, vos tenés una devaluación e inmediatamente se traslada a precios, aunque no tenga nada que ver con el dólar ese precio. Aunque sean precios de cosas que se producen absolutamente en pesos. Claro. Porque, y esto empieza en el año 1975 con el Rodrigazo, cuando una devaluación de más del 100% de un día para el otro, y hubo gente que hizo fortunas y gente que perdió fortunas en un día. Entonces, a partir de ahí hay una actitud defensiva del conjunto de la sociedad que hace que digamos, la moneda argentina no cumpla una de las funciones que tiene que cumplir toda moneda, que es la reserva de valor. Mm. Es decir, es una moneda transaccional, pero no es una reserva de valor. La reserva de valor es el dólar, por eso es una economía bimonetaria. Claro. El gobierno no entendió esto, además Macri evidentemente es un hombre muy trivial, muy frívolo, sus frases históricas de que controlar la inflación es muy fácil. Hay que ser tonto para decir eso, ¿no? Conociendo la historia argentina. Aparte de todas las mentiras, ¿no? De la pobreza cero, de la unión de los argentinos, de la lucha con el narcotráfico, que fueron todos, digamos, adornos verbales que no tenían nada que ver con la realidad. Pero aparte de eso, digamos, la incomprensión de los problemas de fondo de la economía argentina y el objetivo subyacente en cada decisión, que es someter a la clase trabajadora a una situación de subordinación, de indefensión, Mm. que permita volver atrás. Es decir, la vieja fantasía de anular el peronismo, ¿no? De borrar los famosos 70 años que planteó Macri. Si la burguesía argentina no se repuso nunca de la experiencia del peronismo. Ha sido muy traumática y el gobierno de Macri ha sido el intento más audaz de borrar esa experiencia. El intento más audaz en situaciones electorales, democráticas. Ha habido otros intentos en situaciones dictatoriales. En las situaciones dictatoriales, naturalmente, el objetivo de anular el peronismo terminaba alineando detrás del peronismo al resto de la sociedad, Ujú. porque eran tres militares que trataban de imponer. En una situación democrática es mucho más matizado, mucho más complejo, pero en definitiva que Macri termine a manos del peronismo con el que él quiso terminar es otra muestra de su incomprensión de tendencias de fondo de la sociedad argentina, que no ha estado en todos los líderes del macrismo. Por ejemplo, Jaime Durán Barba tuvo peleas muy fuertes con Macri porque en los primeros años de Macri, cuando Macri decía que el peronismo estaba terminado, que el kirchnerismo estaba terminado, Durán Barba escribió que no, que Cristina era representativa de un sector muy importante de la sociedad y que podía llegar a ser reelecta. Eso lo escribió Durán Barba, que tuvo por eso peleas muy fuertes con Macri, Ujú. que no querían ni oír hablar de esa hipótesis. Eh, bueno, le salió así, termina arriando todas sus banderas, eh, termina recurriendo a medidas técnicas, digamos, que son las del abominado peronismo, Mm. aunque en un contexto totalmente distinto, porque Ujú. Macri no deja de privilegiar a su gente, el objetivo es otro. Pero bueno, así termina, él se lo merece, nosotros no. Hay mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Nunca se había visto cosas como las que se ven hoy en la Argentina, la cantidad de gente durmiendo en la calle, eh,
la destrucción, el permanente cierre de comercios, de empresas, la desesperación de gente que no tiene, que tiene que elegir entre comer o tomar un remedio. Ujú. Esto no se había visto en la Argentina antes de Macri. Pero también mucho esta cosa, digo, que, que yo la siento como bastante nueva. Esa cuestión de que aunque tengas laburo, aunque tengas 2 laburos, aunque tengas 3 laburos, No alcanza. no llegar ni a mitad de Bueno, mes. esto no es nuevo. Digamos, se ha agravado hasta límites nuevos, pero esto se hizo evidente con el menemismo. Porque hasta el menemismo, tener trabajo y no ser pobre eran sinónimos. Desde el menemismo se disociaron Claro. ambas condiciones. Vos podías tener trabajo y ser pobre. La novedad es que Esto con sí, el... ahora podés ser indigente. Exacto. Claro. La novedad es que ahora el poder tener trabajo y ser indigente, no, claro. alcanzar a comer todas las noches. Es que ahí está la discusión, de paso, que ahora queda... Viste que ahora va a quedar un montón de cosas tapadas. De hecho, ahora vamos a hablar con Flor de un tema fundamental que tiene que ver con las muertes en las cárceles y en las comisarías, y eso, en medio de todo esto, queda tapado. Pero, por ejemplo, la semana pasada hubo Consejo del Salario y Bueno, fuera hay, CGT hay países en los cuales hay gente que comete delitos menores para ser arrestado porque en la cárcel tiene comida y cama asegurada. En la Argentina y esperemos, es inimaginable. Sí, no llegar a eso, pero te decía respecto a las cifras que hagan ustedes recién, las centrales, la CTA y la CGT pidieron la semana pasada 31.000 pesos de salario mínimo, que es lo que cubre la canasta básica de alimentos, sacando... Es lo que cubría la canasta básica de alimentos con el Antes dólar a del 48. último. Claro. Claro, bueno, sí, está bien. Y hoy está publicado en el boletín oficial, lo dejaron en 15.000, 18.000 pesos. El salario mínimo. 16.000 en octubre, cuando se cobra la tercera cuota, 16.700. Depende del mes, no importa. O sea, estamos en la mitad. Está en la mitad. Sí. El salario mínimo para la canasta básica de alimentos. O sea, para comer. No está contado ahí el alquiler, por ejemplo. Ni los servicios. O sea que es esto que hablaban ustedes recién. La cantidad de indigentes con trabajo que va a haber va a ser tremendo. Sí. Y de pobres ni hablar. Y los efectos más a largo plazo, ¿no? En una sociedad recontra mal alimentada, con una calidad de vida totalmente deteriorada. Creo que me parece que los efectos de estos años, que son muy pocos, o sea, no llegamos a 4 años de macrismo, se van a ver a muy largo plazo, ¿no? La velocidad es que es mucho más rápida la destrucción que la construcción. Es mucho más difícil construir algo que destruirlo. Destruirlo es muy rápido, ¿no? Y el tema es con qué se va a encontrar Alberto, ¿no? El 11 de diciembre. Y con una situación muy compleja, muy difícil. Marcelo nos puede contar algo del discurso muy medular de Cristina en La Plata el sábado, donde habló un poco de eso, ¿no? Dele, Figueras, ya que estamos. Por un lado, una de las cosas de las que habló, que tenía que ver con cosas que yo le había planteado en la semana al releer el libro, digo, cómo ella desde el primer momento estaba definiendo todo esto, no estaba definiendo exactamente qué era lo que iba a pasar, cuando hablaba del desorganizar la vida, cuando hablaba de los problemas de llenar el changuito y de pagar las tarifas de luz, y desde el primer momento estaba hablando de la necesidad de un frente, ¿no? Sí. Todas estas cosas que dijo y repitió en los discursos a lo largo de estos 4 años, y a las que nosotros escuchábamos pero no podíamos llegar, ¿no? Sí. Digo, había algo en nuestra cabeza, digamos, estaba el concepto ahí, digo, pero no podíamos bajarlo a tierra y entender. Bueno, no es solo nosotros no podíamos bajarlo a tierra, ella tampoco podía bajarlo a tierra, porque ella en su discurso del 29 de abril del año 16 frente a tribunales, cuando va a Comodoro Pi por primera vez, claro, ella ahí plantea el tema del frente, de la unidad ciudadana, pero después ella organiza un partido que se llama Unidad Ciudadana, pero que no logra concitar todo lo que ella en su discurso planteó. Y digamos, el paso siguiente es este reencuentro con Alberto Fernández, y a través de Alberto Fernández el reencuentro con
otros sectores que habían formado parte del frente que ella y Kirchner dirigieron desde el gobierno y que se había fragmentado, se había quebrado y había permitido el triunfo de Macri. Es decir, ella tuvo siempre claro qué es lo que había que construir, pero no le salió en el primer intento la construcción, digamos, quedó corto. Hizo una cosa fundamental, fue sin duda el eje de todo lo que vino después. Sin eso nada de lo que vino después hubiera podido ocurrir, pero era insuficiente. Aún así, digo, yo recuerdo por eso este discurso que refresqué la semana pasada, porque la verdad que yo lo había pasado por alto, en Avellaneda, el 28 de diciembre del 2017, cuando ella insiste en esa cosa. Yo vengo a acompañar, recuerden que todos estábamos esperando que el momento. Recuerdo, en Arsenal, en el discurso de Arsenal, estábamos esperando que dijera yo voy a ser candidata. Hasta cuando presentó, sinceramente, por primera vez en la Feria del Libro, estábamos esperando que dijera yo voy a ser candidata. Y el 28 de diciembre de 2017, Cristina estaba diciendo con todas las letras de vuelta, creo que no estábamos en condiciones de oírlo. Yo voy a acompañar y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que otro argentino asuma el 10 de diciembre de 2019, ¿no? No, evidentemente ella ha tenido una lucidez, una claridad absolutamente fuera de escala con lo que es la política argentina, ¿no? Horacio, ¿y cómo sigue esto? ¿Qué pensás que pasa esta semana, estos días? Porque esto es minuto a minuto. No sé, cuando empiezan, digamos, estas cosas de los mercados, es muy difícil hacer vaticinios. Lo que sí está claro y estaba claro desde hace tiempo y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es que no alcanzaba para todo y que iba a colapsar. Colapsó. Ahora están, digamos, la decisión del domingo fue. Bueno, por ejemplo, el decreto de mediados de la semana, el de la prohibición a los bancos para transferir utilidades. El viernes. El viernes. Sí, el viernes a la tarde. Bueno, ahí yo en la nota del domingo yo había escrito que este era el primer paso del cepo. El domingo a la mañana solo tuve que agregar una línea. Claro. Continuada el domingo pero era obvio que ese era el comienzo. Por eso es muy difícil predecir cómo sigue, porque depende de las reacciones sociales de múltiples actores. Si, digamos, el reflejo es el clásico reflejo del pánico, sobre todo, digamos, ¿dónde está el piloto, no? Digo, ese efecto. Bueno, hoy uno de los pilotos tenía que dar una conferencia de prensa que iba a arrancar hace 12 minutos y la suspendió. ¿Cuál de ellos? La Kunza. Sí. En realidad iban a estar la Kunza y Sandleris, eso se decía anoche. Hoy a la mañana pasó a ser solo la Kunza y hace un rato no fue ninguno de los dos. Ahora dicen que va a hablar a la tarde. Bueno, una cosa que me han comentado mucho es la frase que yo puse el domingo de Macri instruyó al independiente presidente del Banco Central. Claro, sí. Digo, tantos años hablando de la independencia y después lo tienen como un chepibe, ¿no? Digo, al presidente del Banco Central, le indica a Macri lo que tiene que hacer. Entonces es muy difícil predecir esto porque ahí la decisión del gobierno, digamos, la explicación, que ya le había dado Duhovne antes de irse, ¿no? No tenemos guita para todo. Si pagamos los retiros de las letras del Tesoro que no se renuevan, pues ese es el fenómeno, digamos, desde hace 3 años, primero con la LEVAC, después con la LELIC, después con otras letras, había, digamos, un juego de malabar, con las clavas al aire todo el tiempo. Es decir, una deuda el Tesoro muy grande que se iba renovando. En la medida en que se iba renovando, era manejable. Sí. En la medida en que empieza a no renovarse, y las 2 últimas licitaciones fueron un fracaso total.
La penúltima solo el 5% se presentó para renovar y en la última directamente la tuvieron que declarar desierta. A partir de ahí les queda claro que o pagan esas letras o tienen los dólares disponibles para quien quiera comprarlos y llevárselos fuera del país. Ese había sido el principio sagrado. Digamos, comprar dólares y llevárselos del país había sido la clave del gobierno de Macri durante estos años. Bueno, ya no pueden sostenerlo, a pesar de que eso es el interés propio de ellos, de sus amigos, de sus grupos de referencia, de los fondos de inversión que trabajan con ellos, en los que trabajan ellos, como el primo Toto. Sí, que estuvo dando vueltas ahí por el ministerio. Estuvo dando vueltas por todos lados. Y que evidentemente siguen haciendo negocios, porque en todo esto hay comisiones, hay... El otro día nos decía compro barato y vendo caro. Nos decía eso Hernán Arbizu, el de JP Morgan. Claro, nos dice, claro. Toma, dijo así, abuelo de pájaro. Aclaremos quién es Arbizu. Arbizu es un tránsfuga sí. Que se encargó durante años de sacar dinero del sacar país. La guita de los bacanes del país. O sea, se dedicaba a esto que han hecho durante estos 4 años. Hasta que lo descubrieron... y está refugiado aquí en la Argentina porque le están pidiendo la extradición de Estados Unidos. Él era ejecutivo de un gran banco. No, pero ya cumplió la condena en Estados ya cumplió Unidos. la condena. Sí. Él se fue al principio del gobierno de Macri, cumplió la condena allá, terminó y ahora ya volvió y está en libertad. Pero lo que nos decía él es que, conociendo ese mundillo, por eso se dedicaba a eso, dice, así, mirando por arriba, $100 millones de comisiones se van a llevar los bancos. Seguro. En toda esta movida. Así que la joda sigue. Tratando de retomar la pregunta que había hecho Horacio con respecto a lo de Cristina, digo, la idea era que la presentación no iba a terminar exactamente ahí. Digo, la pregunta que seguía que yo le iba a hacer tenía que ver con qué era lo que más le preocupaba a ella de cómo estaba la situación ahora, qué era lo que más le preocupaba, sobre todo a partir del 10 de diciembre, ¿no? Y no llegué a preguntársela, porque antes le hice una reflexión, digo, que también tiene que ver con la relectura del libro, donde esta vez me pareció como muy claro que todo estaba trabajado desde el dolor, ¿no? Digo, si agarran el libro en las primeras líneas se dan cuenta de que ella empieza a hablar de Florencia y de la persecución que, dice literalmente, devastó su cuerpo y sus emociones. Recordemos por otro lado que Cristina acababa de llegar de Cuba el viernes, de estar con Florencia unos días. Por supuesto era algo que habíamos conversado antes, digo, yo no iba a hacer una pregunta que se metiese con su intimidad, situación personal sin consultarlo con ella antes. Pero fue más fuerte que ella, ¿no? Después me decía, yo pensé que lo iba a poder manejar y no lo pude manejar. Te pidió cambiar de tema, sí. Me pidió cortarla. Que para mí fueron así como, no sé, los segundos más largos de mi vida hasta que entendí la seña que me estaba haciendo. Así que espero poder preguntarle en todo caso qué es lo que más le preocupa de la Argentina post 10 de diciembre, este sábado que viene en Posadas. Sábado en Posadas. Ay, yo tomo nota. Lo que va a ser el cierre del cohete este fin de semana. Porque los cierres del cohete son muy complicados. Sábado en Posadas, sábado en La Matanza, sábado en Salta. Y hasta ahí llego. Y el cohete va a salir los martes, ¿verdad? Claro. No, Marcelo realmente se desdobla, labura. No abandona el cohete. Mientras está con Cristina está editando, ¿viste? Está con la compu ahí. Sí, no está editando en ese momento. No, porque no tengo internet, ¿no? Claro, pero si no. El Destape Radio. Las cosas más sencillas de la vida son